Una mujer camina por un bosque cargando a un bebé en brazos. El pequeño llora, pero ella no lo consuela. Asciende por un sendero hasta detenerse en la cima. Se quita un collar que lleva puesto y se lo coloca al bebé. Luego continúa caminando hasta llegar a una cascada imponente y ahí, parada a la orilla, toma una decisión irreversible. Enseguida se persigna, no huye, no se esconde, camina directamente hasta la iglesia del pueblo y confiesa lo que acaba de hacer. ¿Pero qué puede empujar a una mujer a tomar una decisión así? Y en lugar de escapar, entregarse voluntariamente a la justicia. Tiempo después, una silueta se acerca a su cuerpo. La justicia de la época la castigó y expuso al aire libre como advertencia para el pueblo. Alguien le corta uno de los dedos y lo guarda. Ese dedo volverá a aparecer y cuando lo haga entenderás que nada en esta historia es casualidad. Años más tarde, una joven llamada Agnes recolecta bayas y frutos en el bosque para fabricar una corona. Hoy es el día de su boda. Su madre y su hermano la ayudan a transportar sus pertenencias hasta lo que será su nuevo hogar. Durante la fiesta todos celebran. Los invitados la levantan en brazos y la conducen hasta la iglesia, donde tras decir sus votos se une en matrimonio con Wolf. Luego le quitan la corona de flores que ella misma fabricó y en su lugar le colocan un pañuelo en la cabeza y un delantal. Este no es un adorno cualquiera. Este gesto marca el tránsito de doncella a mujer casada, de soltera libre a esposa con obligaciones. Agnes acaba de cruzar una puerta de la que ya no podrá regresar. La fiesta continúa. Tocan música, bailan. Agnes observa todo con una sonrisa, deteniéndose a admirar una mariposa que se posa cerca de ella. Recuerda este detalle, porque esa mariposa también volverá al final de esta historia de la manera más estremecedora. Wolf, su ahora esposo, la conduce por un sendero y le cubre los ojos. Después de caminar un rato, le descubre la mirada y le muestra lo que será su nueva casa. Un lugar cerca de los estanques y cerca de la casa de su madre. Le muestra el espacio para cocinar, un rincón para su altar y un lugar para cuando tengan hijos. Pero esa misma noche, durante la celebración, algo sucede que Agnes observa desde lejos y que no sabrá cómo interpretar. Wolf, ya bastante bebido, se acerca a su mejor amigo Lenz y le dice en voz baja que le parece muy guapo. Lenz le responde que él también lo encuentra atractivo. Agnes los ve, no dice nada, pero algo dentro de ella se inquieta sin entender por qué. Y aquí está la primer clave oculta de toda esta historia. Wolf carga con un secreto que no puede confesarle a nadie, y ese secreto va a generar graves consecuencias para la mujer con la que se acaba de casar. Antes de que todos se marchen, el hermano de Agnes se acerca y le entrega un obsequio muy particular, el mismo que fue cortado del cuerpo de la mujer del inicio. Este amuleto macabro, según las creencias de la época, le garantizaría fertilidad y un pronto embarazo. Agnes acepta el regalo, lo besa y al llegar a su casa lo coloca cuidadosamente debajo del colchón. Esa noche reza para ser una buena esposa y para que Dios le conceda un hijo. Wolf regresa tarde, bastante ebrio. Agnes intenta iniciar un momento íntimo con él como se espera de una pareja recién casada, pero Wolf le pide que se dé la vuelta. Se da a sí mismo de espaldas a ella y se queda dormido sin tocarla. Agnes se queda en silencio en la oscuridad, confundida, asumiendo que tal vez fue culpa del alcohol. Pero esta noche marca el inicio de un patrón que la va a destruir por completo. A la mañana siguiente, cuando despierta, descubre que Wolf ya no está a su lado. Sale de la casa llamándolo, pero no hay respuesta. Se adentra en el bosque buscándolo hasta encontrarse con una mujer y 2 niños. Les pide ayuda para llegar al estanque donde Wolf trabaja como pescador. Ellos aceptan guiarla, pero en el camino se escapan corriendo y se esconden dejándola sola y perdida. El primer indicio de que esta nueva comunidad no la va a recibir con los brazos abiertos. En su búsqueda, Agnes se topa con un dibujo colgado en un árbol que representa a la mujer del inicio y su posterior castigo. Es un aviso público, una especie de afiche de la época que servía como advertencia, y pocos metros después se encuentra con el cuerpo real. Agnes se detiene, perturbada, pero también extrañamente atraída. Finalmente llega al estanque donde encuentra a Wolf junto a otros trabajadores y a su madre Gengling, y aquí se presenta el segundo gran obstáculo en la vida de Agnes. Gengling es una mujer dura, severa, de la vieja escuela, una mujer que no tiene ningún entusiasmo con que su hijo se haya casado con Agnes. Desde el primer momento la recibe con frialdad, la pone a trabajar con tareas pesadas y observa cada movimiento de su nuera con una mezcla de exigencia y desaprobación. Cuando al final del día reparten pan entre los trabajadores y un hombre pide 2 raciones, Gengling se los quita de la mano, negándose a dar más de una porción por persona. En su mundo todo debe ser útil y eficiente, no hay espacio para sentimentalismos. Mientras regresan a casa, Agnes intenta compartir con Wolf pequeños descubrimientos, unas escamas de pescado que brillan bajo la luz, los sonidos del bosque,
bosque, pero Wolf no comparte esa sensibilidad. Apenas esboza una sonrisa cansada y la apura a seguir caminando. Ya en casa, Gwenlyn la visita y le da una serie de recomendaciones: que rece 10 Padre Nuestros mientras cocina, que cuelgue los sartenes en vez de apilarlos, que guarde los granos en un baúl y no en sacos. Cada palabra de su suegra es una crítica disfrazada de consejo. Cuando Gwenlyn se marcha, Agnes regresa los sartenes a su lugar original. Es una forma silenciosa de decir: esta es mi casa y yo decido. Pero esa pequeña rebeldía no durará mucho. Esa misma noche, Agnes vuelve a colocar el dedo debajo del colchón con la esperanza de que ahora que Wolf está sobrio, por fin puedan consumar el matrimonio. Se acerca a él, intenta iniciar algo, pero Wolf una vez más la rechaza y se queda dormido. Agnes se levanta en mitad de la noche, se arrodilla frente a su altar y reza con desesperación. Al amanecer visita la iglesia y le suplica a una figura de cera del niño Jesús que le conceda un hijo. Y aquí entra en juego el peso brutal que cargaba una mujer en esa época. En la Austria católica de 1750, una esposa tenía básicamente una función principal: concebir y criar hijos. Si no lo lograba, no era considerada una mujer completa. Peor aún, era considerada una carga, un fracaso, una vergüenza para la familia. Y Agnes, quien no sabe ni puede entender por qué Wolf la rechaza, empieza a sentir que el fracaso es suyo. La presión aumenta al día siguiente cuando van todas al río a lavar ropa. Gwenlyn señala discretamente una mujer apartada del resto y le dice a Agnes que esa mujer nunca tendrá hijos. El mensaje es clarísimo: aunque no se diga con palabras directas, no te conviertas en eso. Dame un nieto o serás despreciada como ella. Pero justo ahí, en ese momento tan tenso, Agnes recibe un pequeño regalo. Una mujer pelirroja embarazada se sienta junto a ella y empieza a conversar. Por primera vez desde que llegó a esta comunidad, alguien le ofrece amistad. La pelirroja incluso la lleva a un lugar oculto en el bosque, un pequeño refugio entre árboles donde ella a veces va a descansar. Agnes por fin tiene una amiga, un respiro, pero esta relación va a terminar más rápido de lo que cualquiera imaginaría. Cuando regresa a casa esa noche ya es tarde. Wolf está cenando y Gwenlyn está limpiando los platos. Agnes intenta ayudar, pero su suegra no se lo permite y le pregunta con reproches si no escuchó las campanas. Una esposa debe estar en casa para cocinarle a su marido. Esa es la regla. Al quedarse a solas, Agnes le confiesa a Wolf que siente que su madre no la quiere. Wolf la tranquiliza. Le dice que su madre simplemente pertenece a otra generación. No le da importancia. No hace nada para defenderla. Y aquí empieza a aparecer un patrón que se repetirá hasta el final. Wolf nunca, ni una sola vez, va a tomar partido por Agnes frente a los demás. Aún así, Agnes se propone ganarse la aprobación de Gwenlyn cueste lo que cueste. Al amanecer, antes que nadie, se levanta y se dirige al estanque dispuesta a pescar algo por su cuenta, pero el barro es traicionero y ella no conoce el terreno. Se queda atrapada en el lodo. Cuando Wolf y los demás trabajadores llegan, en vez de ayudarla con cariño, él la reprende delante de todos. Le dice que fue imprudente, que pudo haber tenido un accidente grave y que ahuyentará a los peces. La humillación pública es denigrante. Sus buenas intenciones no solo no funcionaron, sino que la dejaron peor que antes. Y para confirmar el mal augurio, ese mismo día encuentran una cabeza de animal sumergida en el estanque, algo que según las creencias locales traería desgracia. Y por esta vez no se equivocaron. Esa noche alguien toca la puerta urgentemente. Le avisan a Wolf que algo pasó con Lenz. Wolf sale corriendo sin decir palabra. Cuando Agnes finalmente llega al lugar, descubre la escena. Lenz ha tomado una decisión irreversible. Los hombres del pueblo llegan para llevarse el cuerpo, pero la madre de Lenz se opone con desesperación, rogando que la dejen enterrarlo con dignidad. Amenaza, llora, suplica, pero los hombres la sujetan y se lo llevan por la fuerza. A la mañana siguiente, el sacerdote da un sermón al pueblo entero. Y este sermón es, sin que nadie lo sepa todavía, la sentencia de muerte de Agnes. El cura explica que Lenz no puede ser enterrado en tierra consagrada porque lo que hizo es considerado, según la doctrina de la época, peor que un asesinato. Y acto seguido compara su caso con el de la mujer del inicio. Esa mujer al menos pudo confesarse antes de recibir su castigo. Esa mujer fue perdonada, pero el alma de Lenz está perdida para siempre. Condenada a la oscuridad eterna, es desechada como si no valiera nada. Este sermón es una semilla que se planta en la mente de Agnes. Es la idea que, sin que ella lo sepa aún, va a guiar todas sus decisiones futuras. A partir de este momento, Agnes se empieza a derrumbar. Un día la mujer pelirroja embarazada pide 2 raciones de pan, pero Agnes, intentando ganarse la aprobación de Gwenlyn, se las niega. La pelirroja se enoja y se marcha. Agnes pierde a la única amiga que tenía, y sin darse cuenta se queda cada vez más sola. Empieza a pasar horas en el bosque. Un día, en medio de un arranque de
angustia, se lastima a sí misma con una rama, como si el dolor físico fuera la única manera de sacar hacia afuera lo que lleva adentro. Comienza a visitar con más frecuencia el altar de la mujer del inicio, como si ese cadáver fuera lo único que la entendiera. Lo que está viviendo Agnes tiene nombre. En el siglo XXI lo llamamos depresión clínica severa. En la Austria de 1750 lo llamaban el baño del diablo. Se creía que la melancolía profunda era un estado en el que el alma estaba literalmente sumergida en las aguas del demonio y los tratamientos eran tan brutales como inútiles. Agnes está entrando sin saberlo en ese baño del diablo y nadie a su alrededor tiene las herramientas para rescatarla. Una noche, Agnes escucha por accidente una conversación entre Gengling y Wolf. Su suegra le está diciendo a su hijo que debió casarse con una mujer del pueblo, una mujer que pudiera trabajar en serio, una mujer que pudiera darle un hijo, que la gente ya empieza a hablar, que Agnes es una carga. Wolf otra vez no la defiende con fuerza, solo pide que le den tiempo. Esas palabras quiebran a Agnes por dentro y huye. Regresa a la granja de su madre y su hermano buscando refugio, pero cuando llega nadie la recibe con los brazos abiertos. Su hermano la descubre acurrucada en el granero y en lugar de abrazarla, le dice que tiene que regresar con su marido. Su madre tampoco la defiende y cuando Wolf aparece para llevársela de vuelta, es su propio hermano quien lo ayuda a cargarla contra su voluntad. Agnes grita, se resiste, pero no tiene ninguna oportunidad. Nadie está de su lado, nadie, ni su esposo, ni su suegra, ni su madre, ni su hermano. Agnes está completamente sola. Al regresar a su casa, Agnes se niega a levantarse de la cama. Deja de cocinar, deja de cuidar las cabras, la comida se pudre, las cabras se enferman y tienen que ser sacrificadas. Gengling, lejos de mostrar compasión, la culpa de todo. Y como último recurso, deciden llevarla con un barbero del pueblo. En esa época los barberos eran una especie de médicos populares. No había psiquiatría, no había medicamentos modernos. La melancolía se intentaba tratar con procedimientos que hoy consideraríamos totalmente inadecuados y dolorosos. El barbero le un mechón de cabello en la parte de atrás del cuello y le dice que debe moverlo repetidamente de un lado a otro para que, según sus creencias, el mal saliera por esa herida abierta. Es doloroso, inútil y humillante, pero nadie en su entorno concibe otro modo de ayudarla, porque nadie en su entorno entiende lo que realmente le está pasando. Un día, caminando por el bosque, Agnes escucha el llanto de un bebé. Sigue el sonido y encuentra a un pequeño solo dentro de una cesta. Sin pensarlo dos veces, lo toma en brazos y lo lleva a su casa convencida de que Dios por fin respondió sus plegarias. Al llegar, Wolf y Gengling se horrorizan. Le ordenan devolverlo inmediatamente porque seguramente sus padres lo están buscando. Agnes obedece, regresa al arroyo con el bebé y efectivamente escucha a los verdaderos padres llamándolo desesperados. Deja al pequeño en un lugar seguro y se aleja sin ser vista, escuchando cómo lo encuentran y lo rescatan. A partir de ahí, Agnes toma una decisión final. Empieza a dañar su propia salud a escondidas consumiendo algo que sabe le hará mucho daño. Al principio en pequeñas cantidades, luego más. Tiene alucinaciones. Una noche toma la figura del niño Jesús de cera de la iglesia creyendo que es un bebé real. Su estado se deteriora rápidamente hasta que llega a un punto en el que, atormentada por el malestar físico, le suplica a Wolf que traiga al sacerdote porque cree que no le queda mucho tiempo. Wolf sale corriendo a buscar al cura pero regresa solo. El sacerdote no estaba en casa. Propone que vayan al día siguiente, pero Agnes, en un ataque de pánico espiritual, le confiesa finalmente lo que ha estado haciendo. Wolf la ayuda a expulsarla aquello que le hizo daño una y otra vez para salvarla, pero ya no puede más. Por la mañana, él y su madre la visten y la lleva de regreso a la granja de su madre y su hermano. Wolf les dice que Agnes está en el baño del diablo, que atravesó un episodio muy grave y se marcha dándole un beso en la frente. Es la última vez que la verá con vida. A la mañana siguiente, Agnes se despierta temprano aparentemente calmada. Se viste, se asea y hace algo que a primera vista parece absurdo. Se come una mariposa. Agnes está consumiendo la libertad que representa ese insecto, la belleza que ella siempre admiró porque ya no cree que pueda alcanzarla en vida. Persigna a su madre y hermano dormidos y sale de la casa sin decir nada. Camina durante cierto tiempo por el bosque hasta encontrarse con un grupo de niños que recogen leña cerca de un estanque. Se acerca a uno de ellos y le pide que la acompañe a un pequeño santuario en el bosque a cambio de una recompensa. El niño acepta sin sospechar nada. Ambos caminan hasta el santuario. Ambos se arrodillan a rezar. Y entonces, en un momento que nadie habría imaginado de esta mujer, Agnes toma una decisión trágica e irreversible. Acto seguido,
Decidido, Agnes camina directamente a la iglesia y confiesa lo que acaba de hacer. Aquí es cuando todo se revela, el plan completo. Agnes, bajo la lógica perversa de aquella doctrina, creía que si terminaba con su propia existencia de forma directa, su alma se condenaría como la de Lenz. Pero si cometía un crimen capital y se confesaba antes de recibir el castigo del Estado, podría obtener el perdón. Y al elegir a un como objetivo de esta lógica retorcida, creía además que ese niño inocente y sin pecado iría al cielo directamente. Agnes es apresada y encerrada en una celda. Le cortan el cabello, le visten con ropas de penitente y frente a un sacerdote se confiesa con todo detalle. Admite haber pensado mal de su suegra, admite haber descuidado a una de sus cabras, admite haber consumido aquella sustancia nociva, admite que ya no deseaba continuar en este mundo, pero que anhelaba la absolución antes de partir. Admite que quiso ser una buena esposa, pero sintió que fue incapaz. Y admite finalmente lo que hizo con el niño, sabiendo que podría confesarse antes de recibir su castigo. Entre sollozos, le suplica al sacerdote que le conceda el perdón. Y el sacerdote, escuchando todo, la absuelve en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Agnes llora, pero no de tristeza, llora de alegría, porque por fin consiguió lo único que le quedaba, la paz espiritual. Poco después cuelgan un nuevo dibujo en los árboles del bosque, un dibujo que representa lo que hizo Agnes, exactamente igual al que vio tiempo atrás. El ciclo se cierra. Agnes, ahora en un estado casi catatónico, es envuelta en una piel de animal y llevada por las calles del pueblo hasta un altar público donde recibirá su castigo. Decenas de personas se han congregado. El verdugo le coloca una capucha sobre la cabeza y entonces, en uno de los momentos más desoladores, Agnes empieza a cantar en voz baja. Una joven entre la multitud reconoce la canción y comienza a cantar con ella, dos mujeres cantando juntas antes de que una de ellas cumpla con su destino, hasta que la canción se interrumpe abruptamente cuando la justicia de la época hace su trabajo. Wolf desde lejos llora en silencio y entonces ocurre algo impactante. La multitud se abalanza hacia adelante, los músicos comienzan a tocar una melodía alegre, festiva, como si estuvieran en una fiesta. Los corporales que quedan son recogidos en un cubo y los habitantes del pueblo pagan dinero para llenar sus recipientes. ¿Pero para qué? Porque según las creencias populares de la época, esos restos de una persona recién castigada por la justicia protegían contra las enfermedades y muy especialmente contra el baño del diablo, contra la melancolía, contra la depresión, la misma condición que llevó a Agnes a ese altar. Pero lo más perturbador es esto. Entre los años 1580 y 1839 se documentaron más de 400 casos similares solo en las regiones de habla alemana del Sacro Imperio Romano. 400. Y esos son solo los que quedaron registrados. La cifra real probablemente sea mucho mayor. Eran, en su enorme mayoría, mujeres. Este fenómeno fue tan masivo que se convirtió en un problema social serio y las autoridades de la época lucharon sin éxito por contenerlo. La razón era siempre la misma. Una combinación entre depresión, aislamiento, presión social y un dogma religioso que ofrecía un atajo macabro a quienes ya no podían más.